Este último año he tenido la suerte de probar productos de Apple que pensaba que jamás tendría la oportunidad de probar, y al poder usarlos durante un tiempo, a mí ya sabéis que me encanta haceros mi clásico vídeo de experiencia para que podáis ver un uso un poquito más real y poder sacar mis conclusiones. Al final, por si no lo sabes, yo estoy dentro del ecosistema de Apple desde hace unos 15 años ya, y por lo tanto creo que tengo bastante experiencia con ciertos productos. Pues resulta que en estos vídeos de experiencia suelo recibir comentarios muy similares del tipo: Judith, ¿cómo empezarías tú ahora el ecosistema de Apple? O ¿qué productos crees tú que valen la pena comprar? Y es que, chicos, da la casualidad que estamos ahora mismo en un momento clave para tomar ciertas decisiones de compra, ya que yo calculo que en menos de un mes ya tendremos el anuncio de los nuevos modelos, tanto de iPhone, Apple Watch y vete tú a saber qué más. Hace unos meses subí este vídeo de aquí. En este vídeo te expliqué pues cuál es mi ecosistema actual y los pros y contras que yo encuentro de cada producto. Así que si lo que querías era saber eso, pues te lo dejo aquí en tarjetita para que vayas directamente a ese vídeo. Hoy no vamos a hablar de mi ecosistema, lo que vamos a hacer es ahora mismo entrar en la web de Apple y ver exactamente pues qué productos se pueden comprar ahora mismo. Vale, voy a hacer clic aquí donde pone tienda y aquí es donde vamos a ver todos los productitos que ahora mismo pues están vendiendo. Entonces, suponiendo que tú me estás viendo y dices: Judith, yo quiero empezar mi ecosistema de Apple, ¿qué producto debería comprar de primeras? Pues yo de primeras los que seguro que debes descartar serían el Apple Watch y el AirTag. Estos de aquí seguro que los descartamos porque necesitan otro producto para poder funcionar. En el caso del Apple Watch sería el complemento perfecto del iPhone, y en el caso del AirTag, a pesar de que también se pueden emparejar con iPads, lo más lógico es emparejarlo con un iPhone. Dejando de lado estos dos productos, hay otros dos productos que entonces para mí no serían mi elección de primeras, pero podríamos decir que son opcionales en el caso de que no te interese tener un iPhone, pero sí estos productos. Y sería el Apple TV 4K y el HomePod. Y para que te hagas una idea, estos dos productos yo a día de hoy aún no los he comprado, no he tenido ninguno en mi vida, tanto ni Apple TV ni tampoco ningún HomePod, ni grande ni pequeño. Pero si tú, por ejemplo, me dices que tu dispositivo que más utilizas, más te gusta es la tele, pues a lo mejor montarte tu setup ahí con tu Apple TV 4K más dos HomePods, por ejemplo, para tener un buen sonido, sería tu opción. Pero ya te digo que yo, bajo mi punto de vista, no sería por donde yo empezara. Así que bajo mi punto de vista, por donde yo empezaría y por donde yo empecé, mi orden sería el siguiente: iPhone, complementos del iPhone, que dentro de ellos sería un Apple Watch, unos AirPods y un AirTag. Después tendríamos el ordenador, un Mac, y por último el iPad. Quiero aclarar que, por supuesto, esto va a depender de las necesidades de cada uno. A lo mejor a ti te gustan más los dispositivos para llamar pues en Android, pero a lo mejor en caso del iPad te gusta más el sistema operativo iOS por las aplicaciones o por el motivo que sea. Este último caso que te he puesto pues sería el caso de mi madre, por ejemplo. Que, por cierto, este vídeo no es para recomendar un producto suelto. Al final esto es crear un ecosistema que lo que viene a ser es tener diferentes productos de una misma marca para que estén conectados entre sí y por lo tanto sacarle mucho más provecho pues a esa marca. Así que vamos a empezar por donde yo empecé, el iPhone. Dentro de la web vamos a entrar en iPhone y aquí vas a ver que tenemos todos estos modelos: el 15 Pro, Pro Max, el 15, el 15 Plus, 14, 14 Plus, 13 y iPhone SE, que siempre se lo he olvidado, pero ojito con el SE. Pero si tú lo que quieres es un 14 Pro, pues puedes ir a otras tiendas como Catwin o Magníficos o incluso MediaMarkt y Fnac, que seguramente aún los siguen vendiendo porque son dispositivos totalmente útiles y válidos, al menos en 2024. Pero vamos a hacer un pequeño inciso con esto de al menos en 2024. Y es que la situación actual en la que nos encontramos ahora mismo en el caso del iPhone es un poco complicada. Por si estás súper perdido, en muy poquito, literalmente en menos de un mes, se va a lanzar la última actualización, iOS 18. Obviamente de forma pública, no en beta como está ahora. Y como ya sabrás, con ello va a llegar Apple Intelligence en Estados Unidos, porque fuera de Estados Unidos, más concretamente en la Unión Europea y en idioma español, va a tardar un poquito más. Que ya sabéis que más o menos se espera en 2025 o mediados. Pero para poder englobar un poquito a cualquier usuario de iPhone, vamos a suponer que Apple Intelligence va a llegar también como en Estados Unidos. Por lo tanto, podrás imaginar que el modelo más inteligente ahora mismo, si quieres un iPhone,
va a ser o bien esperarnos a la keynote de septiembre, que yo calculo que va a ser sobre el día 10, para que te hagas una idea, o bien, si no te quieres esperar al nuevo modelo porque lo tienes clarísimo que no quieres un iPhone nuevo, el único modelo que va a ser compatible pensando en el futuro con todo lo que va a llegar, sobre todo con Apple Intelligence, va a ser el 15 Pro y el 15 Pro Max, que son los modelos ahora mismo más recientes. Así que sí, si quieres puedes adquirir un 13, un 13 Pro, un 14, un 14 Pro, un 15, un 15 Plus, porque realmente son modelos totalmente válidos, van a durar probablemente los suficientes años para que cubran todas las actualizaciones futuras, es decir, no vas a tener problemas de actualización en cuanto a iOS, pero sí que no vas a tener la posibilidad de tener Apple Intelligence, es decir, la inteligencia artificial de Apple dentro de tu propio dispositivo. Pero de todo esto hablaremos la semana que viene porque os he preparado mi vídeo de experiencia del iPhone 15 Pro para que saquéis vuestras propias conclusiones viéndome a mí y obviamente ahí analizaremos toda la situación actual del iPhone. Pero es obvio que para poder recomendarte ahora mismo un modelo o con cuál empezaría yo el ecosistema o a cuál me actualizaría, pues tenemos que comentar esto. Así que como consejito, yo esperaría en este caso a septiembre. Y comentar simplemente esto del iPhone SE, que ya sabéis que es un iPhone un poquito peculiar, ya que es el iPhone más sencillito que lanza Apple. Es un modelo que, bajo mi punto de vista, y hablando de esto de productos para entrar en el ecosistema, sería muy buena entrada para la mayoría de usuarios que no tenéis un presupuesto muy elevado, pero sí que queréis tener iOS. Vaya, un teléfono de Apple, no el tope de gama, sino una gama de entrada. Eso sí, de 500 euros no baja, también tenlo en cuenta. Este que se está vendiendo ahora mismo es el de tercera generación, lo comento porque ya sabéis que hay algunos rumores de que ya se está haciendo el iPhone SE de cuarta generación. Yo creo que lo vamos a ver más en 2025 y es probable que este modelo no sea compatible con Apple Intelligence porque, como digo, es un modelo muy sencillito y va a seguir con esa filosofía. El sol va y viene, así que ya me perdonáis si se va viendo oscurito, ¿vale? Vale, seguimos. Hablemos del Apple Watch. Vale, pues vamos a hacer clic en Apple Watch y estos son los modelos, los tres modelos más actuales que a día de hoy pues podemos encontrar en cualquier Apple Store. Series 9, Apple Watch Ultra y SE. Me encanta este diseño que tiene en la web de tienda, no sé si habíais entrado alguna vez, pero sinceramente me gusta un montón porque nos da toda la información que necesitamos. Verás, sobre el Apple Watch, igual que te he dicho desde el iPhone, estamos a punto de ver un rediseño de un nuevo modelo. Y esto se debe a que es el 10º aniversario de este productito. Y se espera este rediseño porque pasó lo mismo con el iPhone X o iPhone 10. Hay varios rumores que ya han indicado que no va a ser un cambio enorme. Había mucha gente que decía, va a ser redondo, va a ser de tal, no sé qué, más finito. Al final, lo que se está viendo por internet, que yo tengo mis dudas, es que va a ser la pantalla mucho más grande y más parecido al Apple Watch Ultra. Pero como digo, estos son rumores, tendremos que esperar, queda muy poquito, chicos, hay que esperar, porque también se va a presentar el nuevo SE, que parece ser que van a reducir costes y lo van a hacer de plástico. No sabéis la cantidad de mensajes que tengo de Judith, me espero al SE de plástico o me compro el que tienes tú. A ver, sé que me voy a repetir más que el ajo en este vídeo, pero es que estamos en un punto muy clave a la hora de adquirir productos y yo ante la duda ya sabéis que me esperaría 100% al menos a conocer los productos y luego ya tomar una decisión. No os preocupéis porque aquí en el canal vamos a analizar los nuevos modelos que aparezcan, que salgan al mercado, pero si me dejas te doy un pequeño spoiler y es que esto va a variar también mucho de tu presupuesto. Si tienes un presupuesto elevado y quieres el mejor Apple Watch que tiene Apple, no te lo pienses mucho. El Ultra es tu modelo. Eso sí, es muy grande, es decir, para muñecas pequeñas como la mía, probablemente no sea la mejor opción en cuanto a estética. Ahora, de funcionalidades, el mejor. Si quieres un modelo de entrada, si quieres un modelo económico, facilito, sin mucha tecnología super premium, yo te recomiendo que vayas a por el SE, que por unos 300, 400 euros, a veces incluso 200, dependiendo del modelo, podrías tener un Apple Watch. Y si lo tienes muy claro y te gusta el reloj como tal, quieres un Apple Watch, entonces ves a por la serie normal, que este año, como digo, tendríamos la número 10, pero si ese es el que tú quieres, espérate seguro a septiembre. Hablemos de los AirPods, los auriculares de Apple. Los AirPods, obviamente, si tienes un Android también puedes conectarlos ahí, pero por supuesto entenderás que para sacarle el máximo provecho estaría genial que tuvieras otro producto de Apple, ¿vale? Para poder regular todas las opciones de forma correcta. Si te interesa tener unos auriculares de Apple, tienes que conocer 3 modelos distintos. Los básicos, los Pro y luego tenemos los grandes, los auriculares de diadema llamados Max. Cada uno de estos modelos tiene, por supuesto,
precios distintos. Estarás entendiendo que en la gama más básica tenemos de hecho dos generaciones, los de segunda generación, que son los que tengo yo, y los de tercera generación, y que en septiembre se espera, rumores, ahí lo dejo, que se presenten los de cuarta generación, y en el caso de que se presenten y que no lo veas necesario tener el último modelo porque, bueno, chicas, son auriculares, entonces iría por los de tercera generación, que están genial. Eso sí, no tienen cancelación de ruido, que ya sabemos que es algo que se lleva mucho en la mayoría de auriculares a día de hoy. Si lo que tú quieres entonces es esa cancelación de ruido, incluso con un modo transparencia muy bueno, pero que sean auriculares así de chiquititos, te recomiendo los AirPods Pro. El precio se eleva un poquito, no vamos a mentir, y tienes que conocer una cosa importante, y es el motivo por el que yo no los tengo, y es que en este caso tienen almohadilla. Así como dato, los de segunda o tercera generación son planos, cosa que, por ejemplo, a mí me hace tomar la decisión de no ir a por los Pro porque no me gusta la sensación de tenerlos puestos y básicamente por eso pues no los tengo. Y por último, si lo tuyo es llevar unos auriculares grandes, tal vez los AirPods Max no serían tu opción ideal por lo que cuestan, ya que otras marcas como los propios Beats también de Apple, como también, obvio, los que ya conocerás, Sony, marcas súper económicas como Soundcore, tienen auriculares con, la verdad, muy buena calidad de sonido y con un menor coste. Para mí los AirPods Max no sería mi modelo de entrada, yo de hecho no los tengo. Se espera, por cierto, que haya una actualización. Aquí podemos ver ya el precio de los AirPods Max, los tenéis en varios colores, como veis. Son preciosos, no vamos a mentir, pero aunque sacaran una nueva generación, yo dudo bastante que reduzcan este precio. Como mucho, a lo mejor reducen estos 79 euros, pero aún así no sé si yo misma estaría dispuesta a pagar 500 euros por unos auriculares de diadema ahora mismo. Y por último tenemos los AirTags. En cuanto al AirTag, decirte que es el dispositivo más económico que tenemos de Apple y sinceramente te lo recomiendo muchísimo. Es un localizador que tú puedes poner en cualquier producto que tengas, pues un neceser, una mochila o una maleta, y de esta manera tener ese producto localizado en tus otros dispositivos. ¿Dónde podemos ver esto? En la aplicación Buscar, por ejemplo, de tu iPhone. Yo esto sí os recomiendo que vayáis a Amazon y miréis el pack de 4 si está rebajado, y yo os recomendaría tenerlos. ¿Se espera que haya una actualización de los AirTags? Sí, se espera, pero yo no creo que incluyan grandes mejoras, así que podemos esperar a ver si se lanzan y por lo tanto bajarían el precio a los de primera generación, podríamos decir, pero vaya, yo 100% los recomiendo. Supongo que se ha entendido, pero si adquieres, por ejemplo, cualquiera de estos tres productos que te acabo de decir, tanto los AirPods como el Apple Watch como el AirTag, van a ser totalmente compatibles con el primer dispositivo que te he recomendado de entrada, un iPhone. Así que gracias a este primer combo, Apple Watch con iPhone, AirPods con iPhone o AirTag con iPhone, ya tendríamos nuestro primer paso para empezar a crear nuestro ecosistema. Y gracias a todas estas funcionalidades vas a poder sacarle mucho más provecho a ambos dispositivos. Por ejemplo, el poder conectar la cámara de tu iPhone dentro del Apple Watch, por lo tanto tener como un mando a distancia. Por ponerte un ejemplo. Así que si ya tenemos esto, pasamos al segundo producto que yo al menos adquirí y volvería a adquirir en este orden, el MacBook. ¿Qué pasa con el MacBook? Pues que tenemos demasiadas opciones. Vamos a verlas. Sé que agobia un poco entrar en la página web de Mac porque tenemos demasiadas opciones, como digo, así que voy a intentar ayudaros a la hora de decidir qué producto va más con vosotros. Plantéate lo siguiente: ¿necesitas sacar de casa el ordenador? ¿Vas a trabajar en cafeterías? ¿Vas a ir a una oficina, a un coworking? ¿O te vas a quedar en tu casa? ¿Tienes un espacio obviamente necesario para poder plantar ahí un ordenador? Si tu respuesta ha sido que sí, que lo quieres transportar, no hay mucha duda al respecto, entonces necesitas un MacBook. Que después puedes tener la duda si Air o Pro, pero bueno, esto ya es otra movida que luego hablaremos. Si tu respuesta ha sido que no, que quieres tenerlo en casa, en un sitio fijo, entonces tienes que plantearte si pretendes tener un ordenador estético, sencillito, fácil, es decir, que venga todo hecho, un todo en uno, que la pantalla ya sea el mismo ordenador y por lo tanto se te incluya el teclado, el ratón, o si quieres algo un poquito más potente. Esta pregunta también la podría haber hecho de la siguiente manera: ¿eres un profesional o simplemente quieres tener un ordenador de la manzana? Si has elegido la primera opción, tu ordenador es el iMac. Un ordenador todo en uno, fácil de montar, monísimo, un montón de colores a elegir y obviamente pues se te incluyen todos los accesorios en él combinados con el color que hayas elegido. Monísimo. Y si has elegido la otra opción, estaríamos hablando de un Mac Studio, o si quieres una versión un poquito más light, un poquito más económica, pues el Mac Mini. Y si has descartado ya el iMac y nos quedamos con estas dos opciones, entonces tendrás que tener en cuenta que vas a necesitar una pantalla y accesorios. Si quieres la pantalla de Apple, ves ahorrando porque son bastante caras, eso sí, vas a tener muchísima calidad. Y en cuanto a accesorios, el Magic Keyboard sí que te lo recomiendo, sobre todo ahora que traen el Touch ID para desbloquear el dispositivo, muy útil. El trackpad también te lo recomiendo bastante, pero el ratón...
creo que hay mejores opciones en el mercado como los de Logitech. Y si quieres lo más de lo más de lo más de lo más, entonces tu ordenador es el Mac Pro. Eso sí, cuesta un dineral, tenlo en cuenta. Listo, así es como yo resumo la web de Apple. Pero espera, vamos a volver otra vez al inicio porque lo más común es querer transportarlo y por lo tanto estaríamos hablando de ese modelo, el MacBook. Y como te he dicho, ahora entraría la duda de mejor un Air, mejor un Pro. Yo te recomiendo que mejor veas este vídeo que hice hace muy poquito, cuestión de semanas, donde te expliqué mi experiencia utilizando durante todo este año mi MacBook Air, el que me compré el año pasado, pero yo siempre he sido usuaria Pro. Entonces ahí te cuento mis conclusiones y lo que yo haría en tu caso. En realidad poco más a comentar sobre los MacBook, decirte que se actualizaron hace muy poquito, igual que los iPads, hace cuestión de unos meses, por lo tanto ahora en septiembre no vamos a tener ninguna actualización, sí que de sistema operativo, pero no en cuanto a modelo, pero sí que se espera que seguramente por Halloween podríamos llegar a tener una actualización del MacBook Pro, sobre todo con ese chip M4 que sí que encontramos en los iPads, que ahora hablaremos, pero no en el MacBook, donde claramente sería más necesario. Así que yo creo que veremos una actualización próximamente de estos dispositivos. Si tu idea entonces es comprar el último chip del mercado, el M3, yo entonces esperaría. Pero si tu idea es comprar el M2 o el M1 para ahorrarte dinero, entonces sí, puedes tomar ya la decisión porque considero que igualmente son modelos muy válidos y que serán compatibles con Apple Intelligence. Molt bé, seguim. Siguiendo mis pasos, lo que yo hice a la hora de tomar decisiones de compra, el último producto que yo añadí a mi ecosistema fue el iPad. El iPad para mí es un complemento perfecto que te proporciona cosas que ni el iPhone tiene ni el MacBook tiene, que obviamente esto lo potencia el Apple Pencil. Para quien no lo sepa, estos que veis en pantalla son los iPads que normalmente suelen venderse en Apple, el Pro, el Air, el normal y el mini. Obviamente cada uno de estos tiene una característica distinta y si por ejemplo quieres un iPad muy chiquitito, pues obviamente tendrías que ir a por el mini. De los iPads, sinceramente, si lo que quieres es un iPad de entrada, sencillito, pero a la vez lo que decíamos antes del iPhone SE o incluso del Apple Watch SE, en este caso sería el iPad a secas. Un iPad que, bueno, por 400 € lo puedes encontrar en algunas tiendas, en Apple incluso por 429 de base, un poquito más sencillo que el resto, materiales más simples, pero que en definitiva pues es un iPad. Tanto este iPad como el iPad mini no se han actualizado este año. Ya sabéis que tuvimos una keynote especial solo de iPads donde nos dejaron bien claro que estos dos productos no se actualizaban. Este de aquí sí que le habían bajado el precio, pero directamente el iPad mini no se actualizó. Así que si tu idea es tener un iPad mini sí o sí, este modelo sigue siendo muy válido, pero no sé si recomendarte que te esperes al año que viene, que es cuando se espera que se presente un nuevo modelo de iPad mini. Lo que está claro es que si el tamaño que buscas es pequeño, este es tu modelo seguro. Y luego por otra parte, si tu presupuesto es más reducido, pues este modelo de aquí no está nada mal. Si estos de aquí no te interesan, pues los quitamos, porque entonces entraríamos en la discusión de siempre. iPad Air, iPad Pro, y entramos en ese bucle de siempre que nos pasa lo mismo con el MacBook. Por eso, como tengo un Air y he podido probar un Pro, te dejo este vídeo que hice sobre mis conclusiones después de haber probado ambos. Pues ya estaría, con esto me quedo tranquila, creo que ha quedado todo muy claro. Y nada, lo único ya para finalizar y no enrollarme mucho es darte algunas conclusiones. Lo primero es que no te recomiendo que lo compres todo de golpe. Creo que está genial que puedas adquirir primero el iPhone, lo pruebes, si te gusta, a lo mejor te motivas y compras un Apple Watch, lo pruebas, te gusta y luego dices, jolín, quiero un ordenador y te plantees ya si quieres un MacBook o seguir con tu Windows. Soléis preguntarme también mucho que cuáles son, con qué condiciones consideraría yo cambiar un iPhone o un Apple Watch hacia un nuevo modelo y en este caso yo creo, bajo mi punto de vista y experiencia, la capacidad máxima de la batería de ese dispositivo, cuando yo más lo he notado es entre el 80-85%, ahí sí que considero que la batería vais a notar que hay un desgaste bastante grande y a lo mejor estáis ya cabreados con el dispositivo y decís, mira, da igual, tiene solamente 3 años, pero lo voy a cambiar. ¿Y a cuánto te dura el dispositivo? ¿Cada cuánto deberías cambiarlo? Esto es muy subjetivo. Habrá gente que te dirá que es que ellos lo cambian cada año porque les gusta tener cada año lo nuevo y habrá otra persona que te dice, ostras, es que a mí me ha durado casi 10 años mi iPhone. Ostras, creo que son como los dos extremos y luego, por supuesto, pues habrá gente que te dirá que la media, pienso yo, que son entre 3 y 4 años a la hora de cambiarse, o al menos bajo mi experiencia. Mi primer iPhone, si no recuerdo mal, me duró 5 o 6 años
después el siguiente 4 y luego ya me cambié al 13 que ya me conocíais. Así que bueno, esa es mi experiencia. Ahora, por supuesto, yo no soy ningún ejemplo, no tenéis que hacer lo que haga yo, porque yo traigo productos al canal para que los conozcáis. Obviamente algunos ni son míos, y por otra parte, los que sí que son míos y decido yo actualizarme es que me beneficia en cuanto al canal para poder generar contenido. Entonces yo creo que lo normal es entre 3, 4, creo que con 3 ya notarías un cambio bastante guay, tanto a diseño como también en funcionalidades del dispositivo que elijas. Nada más que decir, recordad que la semana que viene os subiré la experiencia con el iPhone 15 Pro y también hablaremos otra vez de la situación actual de iPhone y qué va a pasar con Apple Intelligence y todo. Y recordad que pues eso, queda muy poquito para la keynote de Apple donde se presenten los nuevos productos. Os espero en el canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo que llegue en septiembre. Vais a flipar con la cantidad de vídeos que van a llegar. Y millones de gracias por el apoyo que seguramente ya le estáis dando al vídeo. Un besito muy fuerte, te dejo por aquí por si no lo has visto. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Adiós!